Las experiencias... Uy, jugué la cámara. ¿Estamos bien? Buenos días, buenas noches, buenas madrugadas. Espero que se encuentren muy bien. Como ya saben, vamos a ver un tema histórico, pero esta vez sin memes. No, mentira, historias, memes y algo más. ¿Quién puede vivir sin memes y algo más en estos tiempos? Vamos a ver un tema de la Argentina que tiene sentido si lo pensamos en simultáneo con lo que está ocurriendo en el resto del mundo en esta época. Vamos a ver la ampliación del sufragio, vamos a ver la ley Sáenz Peña. Pero en realidad... No voy a mentirte. También lo voy a usar como excusa para ver las organizaciones políticas que se están dando en esta Argentina de cambio de siglo del 19 al 20. Bueno, mamita, haz lo que se te cante. Para ordenarlo vamos a verlo en tres partes. 1. El orden liberal conservador y los partidos políticos, el PAN, la Unión Cívica Radical, los socialistas y los anarquistas. 2. El cambio de siglo y los principales hechos históricos que se dan entre 1890 y 1910. La crisis de 1890, las revoluciones radicales, la Semana Roja y el centenario, para así llegar a el punto número 3, la ley Sáenz Peña, la ley 8871 que amplía el sufragio. Bueno, activen. 1. En 1880 se consolida el Estado-Nación moderno argentino. Se instaura lo que es conocido como el orden liberal conservador. Y acá abro un paréntesis, voy a editar unos paréntesis. Liberal y conservador no son lo mismo. No es lo mismo. No son para nada sinónimos. No. Aunque en esta época y contexto de la Argentina se asemejan. Bueno, sí. Conservador viene de conservar, de no querer cambiar, y en este sentido este orden no quería la incorporación de las masas a la escena política. Estas ideas que estaban siendo cuestionadas en el mundo, la crisis del orden liberal burgués, la Belle Époque europea, la Revolución rusa en todo el mundo en general. Y la idea de fondo que está acá es que las masas no saben participar en política, no saben tomar decisiones, no saben votar. Y si lo hacen, ponen en peligro la propiedad privada. Por otro lado, orden liberal en el sentido de las políticas económicas, más que nada. Sabemos que era un modelo agroexportador que exportaba materia prima e importaba productos manufacturados. Y además tiene una serie de medidas que tienden a la separación de la Iglesia del Estado. Entre ellas, el registro civil pasa a ser parte del Estado, dándole poder económico y político. Y también la ley de educación, la ley 1420, que inmortaliza a Sarmiento, establece, además de una educación pública y gratuita, como laica. Aunque si vemos la concepción liberal como un conjunto filosófico, político, económico y social, llamarle liberal a alguien conservador puede ser un tanto injusto para alguien liberal. Aunque muchas veces quienes apoyan las políticas económicas liberales buscan un arco político más bien conservador, por lo tanto se vuelve más justo, aunque más confuso. A este orden voy a decirle liberal conservador. Bueno, mamita, haz lo que se te cante. Ya que el Estado no interviene donde no ve ganancias o utilidades, y políticamente quiere mantener el poder en una élite gobernante de familias tradicionales. ¿Cómo hacían esto? Restringiendo la participación electoral, el derecho a elegir representantes a través de muchos mecanismos. El padrón electoral era restrictivo. Si eras hombre podías intentar anotarte. Si conseguías anotarte con éxito y figurabas en los padrones, el día de los comicios el voto era cantado, es decir, era en público, y el público era el caudillo que manejaba el circuito electoral, que si no coincidía con tu voto, esto podía traerte problemas graves o muy graves. Además de esto, los gobernantes hacían valer la libreta de los muertos. Los muertos votan por republicanos. ¡Ah! No, Bart, no entiendes. Los muertos no votan. Compraban votos, quemaban urnas, falsificaban padrones, había un desprecio por la democracia y se creían que eran los únicos con derecho a decidir. El partido que va a ser la expresión de este orden es el PAN, que son las siglas de Partido Autonomista Nacional, y su máxima figura y exponente es Julio Argentino Roca,
quien había sido presidente del 80 al 86. Su lema, en sintonía con los principios positivistas de la época, eran paz y administración. Y lo continúa su concuñado Juárez Celman, quien privatiza los servicios públicos principales porque liberal, y además crea un unicato, convirtiéndose así en la máxima figura tanto del partido como del país. Esto imagino que a Roca mucho no le gustó, pero en 1890 cambian un poco las cosas, se da una de las peores crisis del país y crece la oposición. Se crea la Unión Cívica, que prepara un levantamiento armado. En 1890 se da la Revolución del Parque. Si bien este levantamiento es sofocado, golpea fuerte al gobierno y también crecen las divisiones dentro de la oposición. De la Unión Cívica sale la Unión Cívica Nacional, liderada por Mitre, quien, además de haber sido presidente, además de haber creado un diario, además de haber sido un billete antes de la inflación, es uno de los primeros historiadores argentinos de la historia argentina. Es muy importante para entender cómo vemos la historia hoy y principalmente el relato de esta época. Y por el otro lado se crea la Unión Cívica Radical, que en palabras de un humorista... Los partidos radicales son los partidos fuertes, violentos, de guerrilla permanente, de revolución constante. Lo digo, los nuestros no. Son de cuello, corbata, señores de la burguesía media, de comité en general, son bastante moderados. ¿Cómo van a ser moderados si son radicales? Pero tú piensas en lo que dice. Lástima, porque el español es un idioma hermoso. Un problema de nomenclatura sería una forma más académica de decirlo. La Unión Cívica Radical, el radicalismo o la UCR, es el primer partido moderno de la Argentina y nace como un partido radical y revolucionario. En este momento su máxima figura es Leandro Nicéforo Alem. Mientras Mitre y la Unión Cívica Nacional pacta con Roca y el PAN, el próximo candidato a presidente, la Unión Cívica Radical decide no presentarse a los comicios fraudulentos en lo que se va a llamar la abstención revolucionaria, la intransigencia radical, y lo mezcla con levantamientos armados. En el 93 se produce otro que también es derrotado y fracasa y deja muy debilitada a la UCR. Alem, luego de estar preso y haber destinado todos sus fondos al financiamiento de los levantamientos, se siente muy aislado y un poco traicionado políticamente y decide quitarse la vida bajo el lema que se quiebre pero que no se doble. A la izquierda de esto están los anarquistas y los socialistas, que, abro paréntesis, tampoco son lo mismo. No es lo mismo. Si bien ambos crecen con la migración masiva, las ideas socialistas vienen más de Alemania, tienen inserción en los trabajos calificados y en esta etapa toman las ideas de Marx y Engels. En 1986 se crea el Partido Socialista en Argentina a partir de la figura de un ex radical, Juan B. Justo. Ellos tienen un plan detallado de gobierno centrado en las mejores condiciones de vida de los y las trabajadoras. Y si bien tienen críticas al orden liberal conservador, consideran que hay que presentarse a las elecciones para conseguir representación parlamentaria y luchar por reformas. De hecho, consiguen al primer diputado socialista de Latinoamérica, Alfredo Palacios. Por otro lado, los anarquistas se pelean muy fuerte con los socialistas en la Primera Internacional, eso lo vamos a ver. Y llega el debate interno por la conducción. Hagamos ese debate. Sí, de acuerdo. Ya tengo mi bate. Yo también tengo el mío. Zurdo. Crecen mucho sus ideas con la migración italiana y española, tienen mayor inserción en oficios, las ideas que toman son de Bakunin, Proudhon, y si bien no forman partidos, sí se organizan a través de la Federación Obrera Argentina y la FORA después. Creen más en la táctica de la acción directa que en participar en elecciones. De hecho, esto distrae de los objetivos de formar una sociedad sin patrón, sin Estado y sin religión. Acá vemos cómo la filosofía anarquista libertaria de una sociedad sin Estado tiene algún punto de parecido con lo liberal que veíamos al principio, aunque para nada conservador, sino más bien revolucionario y radical, pero para nada radical en el sentido de la Unión Cívica Radical. Todo muy confuso. Ahora quiero que, después vamos a profundizar en eso, ahora quiero que paremos un poco. ¡Pará! Recapitulemos para ver cuáles son los principales hechos históricos que se están dando en esta Argentina de cambio de siglo. 2. Cambio de siglo. En 1890 les conté que fue una de las peores crisis del país. El gobierno no puede pagar a sus acreedores externos, se crean distintos bonos, aumenta la desconfianza de los inversores del exterior, quiebran los bancos, hay inflación, aumento de precios, desempleo. Esta historia se va a repetir. En 10 años pasan 5 presidentes, Roca vuelve a ser presidente, no puede elegir a su sucesor, que va a ser Quinto
Quintana. Mientras tanto, la Unión Cívica Radical se está rearmando a partir de la figura de Hipólito Yrigoyen. Tomando la experiencia de 1890 y 1893, en 1905 se produce un nuevo levantamiento armado. La proclama es la siguiente: es sagrado deber del patriotismo ejercitar el supremo recurso de la protesta armada a la que han acudido casi todos los pueblos del mundo en el continuo batallar por la reparación de sus males y el respeto de sus derechos. Fíjense cómo está en sintonía con el mundo. Son fuertes en Santa Fe, en Mendoza y en Córdoba. Llegan a tomar de rehén al vicepresidente. Si bien este nuevo levantamiento es sofocado y es derrotado, muestra que el radicalismo está preparado para luchar el ejercicio del poder real. Muere Quintana, asume Alcorta. Alcorta se pelea con Roca. Roca no le deja pasar los proyectos de ley del Ejecutivo en el Congreso. Alcorta contesta interviniendo las provincias. Mientras tanto, están los socialistas y los anarquistas, que les conté que no son lo mismo. Sin embargo, ambos buscan interpelar a la clase obrera. El 1 de mayo de 1909, en el marco de la conmemoración al Día Internacional de los Trabajadores, realizan actos por separado. En el acto que hicieron el último 1 de mayo fue maravilloso. 4 en una esquina, 4 en una esquina, 4 en otra esquina, 4 en otra esquina. Esta historia se va a la policía reprime la conmemoración anarquista y mueren 11 personas. A partir de esto se produce la huelga más importante de la historia argentina hasta ese entonces. Se calcula que más de 50.000 personas acompañan los cuerpos y más de 200.000 personas abandonan su lugar de trabajo. La policía vuelve a reprimir. Esta historia se va a la y se conoce esto como la Semana Roja. El anarquismo contesta con un ejemplo de acción directa. Radovisky tira una bomba donde iba el jefe de la policía responsable de los hechos anteriores y lo mata. En este contexto llegamos a 1910. Se produce el centenario de la nación argentina y mientras el orden liberal conservador quería mostrar un país ordenado y próspero, había una crisis de poder. Estado de sitio y persecución política. La democracia no tenía lugar en la Argentina y era el centro de discusión. En 1910 también asume como presidente Roque Sáenz Peña, que es del sector más liberal del Partido Autonomista Nacional. Y si bien el sector más conservador se opone, la transformación política es inevitable. Si no se canaliza todo este descontento a través de las urnas, puede ser mucho peor. Es así como en 1912 se aprueba la ley 8.871, conocida también como la ley Sáenz Peña. 13. En 1912 se aprueba la reforma electoral conocida como ley Sáenz Peña, que establece al voto como secreto, universal y obligatorio. Además de esto, establece un sistema de listas incompletas a partir del cual ya no el 100% de los cargos en disputa pertenecían al más votado, sino que un tercio de los mismos pertenecen al segundo más votado. De esta forma se garantiza la representación de las minorías. Secreto viene de la privacidad del acto electoral, de eliminar los condicionamientos que se daban, de que el voto es individual y no se canta más. De acá viene lo de el cuarto oscuro, que por si alguno o alguna no votó, viene un spoiler: no es oscuro. El artículo 41 dice que la habitación debe ser iluminada artificialmente en caso de que sea necesario. Obligatorio, secreto, universal y obligatorio. La obligatoriedad viene de inculcar en la población la participación política, que es parte de la vida cotidiana y se daba muy poco. Cabe discutir acá si alcanza con votar una vez cada 4 o 2 años para participar. Pero discutamos ahora universal. Secreto, la universalidad. A partir de ahora el padrón se tomaba a partir del servicio militar obligatorio y no había que anotarse. ¿Esto incluye a todos? Bueno, todos no incluye a todas. Las mujeres no votaban. De hecho, vamos un poco más allá. Ni siquiera se pone en discusión, salvo por el socialismo, la participación de mujeres en estas elecciones. Lo que me tienta para preguntar: ¿qué pasó que hace un poquito más de 100 años no se ponía en discusión el tema de las mujeres votando y hoy sería impensado? ¿Es acaso que cambian las mujeres o cambia nuestra perspectiva al respecto? Creo que es interesante desde la historia hacernos estas preguntas, más si queremos mirar a futuro. Pero no alcanzaba con ser hombre. Además tenías que ser nativo o naturalizado mayor de 18 años y no podías ser demente, mendigo, eclesiástico, del ejército, extranjero, convicto o condenado por delitos contra la propiedad. Si cumplías todas esas condiciones podías votar. Las primeras experiencias jurisdiccionales muestran un triunfo del radicalismo importante en Santa Fe y Entre Ríos. Además, en la ciudad de Buenos Aires tiene un segundo puesto el Partido Socialista.
Pero faltan 4 años para que sea una experiencia a nivel nacional. Roque Sáenz Peña muere antes y no llega a verlo. En 1916 gana el candidato de la Unión Cívica Radical. Por primera vez, un líder de masas es elegido por una parte importante de la población como presidente de la República Argentina. Hasta acá el tema de hoy, espero que les haya servido. Quiero que reflexionemos y que pensemos, la actividad va a tener que ver con esto, qué condiciones había que cumplir antes de la ley, qué condiciones había que cumplir después, y si saben, si no investigan, qué condiciones hay que cumplir ahora, si ustedes pueden, no pueden votar y cuáles son los condicionamientos que hay al respecto. Seguimos en contacto virtual, nos vemos. Partido como del país. Qué tanto ruido otra vez, esa moto, como la odio, es la misma que la otra vez. O ganancias y quiere mantener el poder. ¿Están escuchando esa alarma? Voy de vuelta. ¿Cómo?